Cuando miramos hacia atrás en la larga y fiel historia de la Iglesia, encontramos un patrón constante de obediencia al orden de Dios. Los primeros creyentes, apenas una generación después de los apóstoles, entendieron que la autoridad pastoral pertenecía a los hombres a quienes Dios había llamado y capacitado. Clemente de Roma escribió a los de Corintio diciendo en 1 Clemente capítulo 44, versículos 1 y 2, nuestros apóstoles sabían por nuestro Señor Jesucristo que habría contienda por el oficio de obispo. Por esta razón, habiendo recibido perfecto conocimiento previo, designaron a las personas antes mencionadas y después dieron instrucciones de que cuando éstos durmieran, otros hombres aprobados los sucedieran. El testimonio de Clemente es crucial, pues se refiere a hombres designados para la sucesión pastoral. Hola, soy su anfitrión y pastor y productor de cine Gregorio Rangel y estoy dedicado a una interpretación literal, histórica, gramatical, contextual y centrada en Cristo de las Escrituras, porque la palabra de Dios se entiende mejor cuando se interpreta de la manera en que fue dada. Aquí examinamos cómo la Biblia ilumina el curso de la historia, moldea la sana doctrina y llama al púlpito a volver a una predicación y enseñanza audaz y centrada en Cristo para el mundo de hoy. El tema de hoy es ¿por qué las mujeres no pueden ser pastores? Una defensa bíblica y teológica del diseño de Dios para el liderazgo en la iglesia. Tercera parte. Ignacio de Antioquía, camino al martirio, escribió repetidamente a las iglesias ordenando a los creyentes que no hicieran nada sin el obispo. Cada obispo que menciona por nombre, Polibio, Onésimo, Demas, era un hombre. Tertuliano se opuso a la secta montanista, la cual exaltaba a profetisas y permitía a las mujeres enseñar. Él escribió: no se permite a una mujer hablar en la iglesia, ni enseñar, ni bautizar, ni ofrecer, ni reclamar para sí ninguna función varonil. Más tarde, Orígenes, Atanasio, Juan Crisóstomo y Agustín sostuvieron la misma convicción. La iglesia primitiva nunca vaciló en creer que el liderazgo pastoral era un oficio masculino, fundamentado en la escritura, no en la costumbre. Ahora pregúntese, ¿acaso esos hombres ignoraban Gálatas 3:28? Por supuesto que no. Simplemente entendieron lo que la Escritura realmente enseña, que la igualdad en la salvación no borra la distinción en los roles. Entonces, ¿cómo perdió su rumbo la iglesia moderna? La respuesta se encuentra en el surgimiento del movimiento feminista y su infiltración en la iglesia. A partir de mediados del siglo XIX, el feminismo secular exigió que todas las distinciones tradicionales entre hombres y mujeres fueran abolidas. Su clamor era igualdad, pero su raíz era rebelión. Para la década de 1960, una nueva ola de feminismo, fortalecida por el humanismo secular, declaró que el género mismo era una construcción social. Esa filosofía se filtró en los seminarios, juntas misioneras y púlpitos. Las iglesias que antes temblaban ante la palabra de Dios comenzaron a preguntar, ¿qué pensará la sociedad? En lugar de ¿qué ha dicho Dios? Romanos capítulo 12, versículo 2 nos advierte, no os conformes a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando la iglesia refleja los valores del mundo, pierde su voz profética. Y no se equivoque, esta capitulación no es liberación, sino subversión. Socava la autoridad de la Escritura y borra la hermosa distinción entre la fuerza del liderazgo masculino y la gracia de la feminidad piadosa. Cada vez que la humanidad ha invertido el orden de Dios, ha seguido el caos. Así fue en el Edén, así fue en Israel y así es hoy. Cuando los hombres abandonan el liderazgo,
Las mujeres se ven forzadas a ocupar posiciones que nunca debieron soportar y el resultado es confusión espiritual. Isaías 3:12 pronuncia juicio sobre Israel, diciendo: los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el camino de tus sendas. Miren el fruto del compromiso en nuestros días. Las iglesias dirigidas por mujeres pastoras tienden cada vez más hacia el liberalismo doctrinal. Comienzan reinterpretando la escritura sobre el matrimonio, luego sobre la moralidad y pronto sobre la exclusividad de Cristo. Una vez que se rompe la autoridad de la escritura en un área, ya no queda ningún muro en pie. Pablo advirtió en 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ese tiempo ha llegado. La ordenación de mujeres pastoras no es la causa, sino el síntoma de una enfermedad más profunda, la incredulidad en la suficiencia y autoridad final de la Escritura. Ahora escúcheme con atención. Esto no es un ataque contra las mujeres, es una defensa de la feminidad bíblica. Ninguna fe en la historia ha honrado a las mujeres como el cristianismo. Bajo la ley, las mujeres fueron protegidas de la explotación. Bajo Cristo, las mujeres fueron bienvenidas como discípulas, testigos y obreras del Evangelio. Nuestro Señor se apareció primero a mujeres después de su resurrección en Mateo 28. Él honró su devoción cuando otros dudaron. La iglesia del Nuevo Testamento estaba llena de mujeres fieles. Lidia, Dorcas, Priscila y muchas más, que avanzaron el reino mediante el servicio, la hospitalidad y la instrucción de las mujeres más jóvenes. Tito capítulo 2, versículos 3 y 5. Pero Dios nunca colocó sobre sus hombros la carga de gobernar la iglesia. En cambio, las llamó a un ministerio que refleja la belleza de la sumisión y del amor que nutre las mismas virtudes que reflejan la sumisión de la iglesia de Cristo. Efesios 5, versículo 22 al 24 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Cuando las mujeres abrazan ese orden divino, se convierten en ilustraciones vivas del mismo evangelio. Su sumisión no es debilidad, es adoración. Su influencia no se disminuye, se santifica. Su papel no es secundario, es sagrado. El diseño de Dios para el hombre y la mujer no es competencia, sino complementación. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 11 al 12, Pablo nos recuerda: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Ambos sexos son indispensables, pero distintos. El hombre dirige, la mujer apoya. El hombre enseña en la asamblea, la mujer enseña en el hogar. La mujer que cumple su llamado como madre, mentora y sierva de Cristo alcanza una recompensa que ningún púlpito podría darle. Se convierte, como escribió Pedro, en hija de Sara, que esperaba en Dios. Primera de Pedro 3, versículos 5 y 6. Veamos brevemente algunos ejemplos. Ana oró y dedicó a Samuel al Señor, primera de Samuel capítulo 1. Su influencia formó al profeta que ungiría a los reyes. Esther arriesgó su vida para salvar a su pueblo, demostrando valor y sumisión bajo la providencia divina. María, la madre de Jesús, humildemente dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Lucas 1:38. Su obediencia trajo al mismo Salvador. Priscila, junto a su esposo Aquila, fortaleció la iglesia mediante el discipulado privado y la hospitalidad. Ninguna de estas mujeres buscó derrocar la autoridad masculina. Todas magnificaron al Señor mediante servicio humilde y fe valiente. Su grandeza vino
por la obediencia, no por la ordenación. El problema en nuestra generación no es que las mujeres sean demasiado dispuestas a servir, sino que los hombres son demasiado perezosos para liderar. Muchos hombres han abdicado su responsabilidad en el hogar y en la iglesia, creando un vacío que las mujeres, con celo y compasión, han tratado de llenar. Pero la respuesta no es cambiar el orden de Dios. La respuesta es que los hombres se arrepientan y se levanten. Ezequiel 22:30 declara: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no los destruyese. Y no lo hallé. Que no se diga de nuestra generación que Dios no halló hombres dispuestos a ponerse en la brecha. La iglesia necesita hombres que amen la escritura más que el estatus, que lideren sus hogares, pastoreen sus rebaños y guarden la sana doctrina. Cuando la iglesia se alinea con el diseño de Dios, la bendición sigue. Cuando lo resiste, viene el juicio. Los grandes avivamientos de la historia, la Reforma, los despertares de Edwards y Whitefield, los movimientos misioneros de Carey y Judson, surgieron de iglesias gobernadas según el orden de la Escritura. No había mujeres pastores en esos avivamientos, pero sí innumerables mujeres cuyas oraciones los impulsaron. El avivamiento no viene por la novedad, sino por la obediencia. Comienza cuando regresamos a la palabra y decimos: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos 3:4. Vivimos en una época en que la verdad es objeto de burla y las convicciones bíblicas se etiquetan como intolerancia. Pero nuestro llamado no es ser aplaudidos por el mundo, sino aprobados por Cristo. Él es la cabeza de la iglesia y solo Él define su estructura. Si lo amamos, guardaremos sus mandamientos, dice Juan 14:15. Y su mandamiento es claro. El oficio pastoral pertenece a los hombres calificados, no porque los hombres sean superiores, sino porque Dios es soberano. Honremos pues al Señor, honrando su diseño. Equipemos a las mujeres para cumplir su glorioso llamado como ayudadoras, formadoras, maestras de los jóvenes, intercesoras y siervas de la iglesia. Llevemos a los hombres a recuperar su manto de liderazgo con humildad y valor. Y todos juntos postrémonos ante la autoridad de la palabra, sabiendo que la obediencia es la expresión más pura de la adoración. La pregunta no es si las mujeres pueden ser pastoras, es si nos someteremos al Dios que dice que no deben serlo. Nuestra generación necesita el valor para repetir la convicción de Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Romanos 1:16. No debemos avergonzarnos de ninguna parte de ese evangelio, incluyendo el orden de Dios para su iglesia. Rechazando su modelo es repetir el error de Eva. Abrazarlo es reflejar la gloria de Cristo. Que el Señor nos conceda gracia para sostener su palabra, honrar su sabiduría y fortalecer su iglesia hasta el día en que Él regrese. Estas verdades y su contexto histórico se exploran más a fondo en mi película Lobos entre nosotros. Te invito a verla en el enlace abajo y suscribirte para recibir videos semanales diseñados para fortalecer tu fe y animarte a una devoción firme a Cristo y a su palabra. Y también te exhorto a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 3:4. Y también deseo que tenga una semana muy bendecida.